Recording in progress. Ahora sí estamos todos, ¿sí? Por favor, chicos, estas últimas clases les pido de manera especial, tratemos de conectarnos un poquito a tiempo, ¿sí? Mm, eh, para avanzar de forma correcta en el transcurso de la clase, porque si no están entrando de uno en uno e interrumpe la clase, ¿sí? Listos, chicos, a ver, vamos a regresar. Nosotros estamos hablando de la matriz de transformación homogénea y una de las aplicaciones más utilizadas de la matriz de transformación homogénea es que yo puedo hacer la traslación junto con la rotación. Yo puedo expresar la orientación de un sólido en el espacio después de haber sido trasladado y rotado. Estas dos acciones lo hacen de forma conjunta. Entonces, una ventaja de estas matrices homogéneas es que tienen la capacidad de representar de forma conjunta tanto la posición y la orientación. Sí, esa es una de las ventajas que nosotros tenemos. Yo puedo representar la posición y la orientación. ¿Cómo lo realiza esto? Mediante su matriz de 3 por 3, que es la matriz de rotación, y también mediante la matriz de 3 por 1, que es la traslación. Al final del día, esta matriz de 3 por 1 es un vector, también lo menciona en algunas bibliografías. Y debemos tener claro que nosotros de estas dos acciones, tanto la traslación y la rotación, siempre lo vamos a realizar en relación a un sistema de referencia. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro sistema de referencia? Va a ser el eje X, el eje y el eje Z, como tenemos en la imagen. Entonces nosotros siempre debemos tener en cuenta eso, que todos los movimientos van a ser siempre respecto al eje fijo. Tenemos que tener en cuenta. Ok, por lo tanto, yo debo tener en cuenta que no va a ser lo mismo si realizo la rotación y la traslación. ¿Sí? Yo debo tomar en cuenta esto. Si primero realizo la rotación y después la traslación, o viceversa. Si primero realizo la traslación y después realizo la rotación. ¿Entendido? ¿Por qué debemos tomar en cuenta esto? André, por favor, necesitamos puntualidad para las próximas clases. Ayer también llegó impuntual. ¿Qué más? ¿Por qué yo necesito tomar en cuenta siempre eso? Porque estas transformaciones espaciales no son conmutativas. No es lo mismo si primero me traslado y roto, no es lo mismo que rotar y trasladar. ¿Ok? Pongámoslo aquí. Lo vamos a poner aquí un poquito a la derecha. Hacer el movimiento de rotación
seguido de una traslación no es igual a hacer primero la traslación seguido de la rotación. No voy a llegar al mismo punto, no voy a estar en la misma orientación. ¿Por qué debo tomar en cuenta esto? Porque estas transformaciones espaciales que nosotros estamos haciendo no son conmutativas, son no conmutativas. ¿Entendido? Entonces nosotros vamos a analizar un poquito esta figura que nos pone la bibliografía. Voy a tener un eje fijo, es el eje que nosotros ya sabemos, el eje X, el eje y el eje Z. A este eje le voy a hacer estos dos cambios de posición, rotar y trasladar y rotar. ¿Sí? Partimos de un sistema móvil que están coincidentes en el origen, que es el eje U, el eje B y el eje W. ¿Sí? Si vemos el eje fijo, es coincidente con el eje móvil. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Yo quiero primero aplicar una traslación según el vector P y luego quiero hacer una rotación de 180 grados alrededor del eje Z. Eso es lo que yo deseo hacer y debo tomar en cuenta. Vamos a ponerlo aquí en la parte inicial. Yo lo que necesito es hacer una traslación según el vector P, según este vector P que está aquí en X, en Y y en Z. Y quiero luego hacer una rotación de 180 grados alrededor del eje Z. Eso es lo que yo necesito. Pero muchos de ustedes dirán, da lo mismo hacer la traslación y la rotación que hacer la rotación y la traslación. ¿Sí? Y no es así. Recuerden que estas transformaciones espaciales no son conmutativas. Analicemos el primer caso. Si primero roto y después me traslado, yo voy a estar en el sistema de referencia, el O', O' y W'. ¿Ok? Si primero roto y luego me traslado, yo voy a estar en este primer sistema de referencia. A ver, me da un segundo. Muchas gracias, chicos. Entonces, vamos a darnos cuenta que no es lo mismo rotar y trasladar. Hagamos esta primera acción. Todos vamos a observar el sistema móvil, que está de color verde, U, B, W. Lo primero que voy a hacer, esta primera acción que la voy a poner aquí, yo voy primero a rotar, seguido de una traslación. ¿Okay? Ya sabemos que vamos a rotar 180 grados alrededor del eje Z y trasladarme según el punto P. Entonces miremos el sistema móvil que es de color verde. Le vamos a rotar 180 grados alrededor del eje Z. Por lo tanto, va a girar en esta dirección. ¿Ok? De 180 grados. Va a girar en esta dirección. Vamos a ponerlo así. Si nosotros utilizamos la regla de la mano derecha, nos vamos a dar cuenta que gira en ese sentido y va a girar 180 grados. De tal forma que si el eje W, por ejemplo, está hacia la derecha de la pantalla, después de girar 180 grados, va a estar aquí, al otro lado. Estaría por acá. ¿Ok?
¿Qué va a pasar con el eje U? Si está delante de nuestras pantallas, si le giramos 180 grados, va a estar por aquí atrás el eje U. Le ponemos U' y B' porque ya fue rotado. ¿Entendido? Entonces borrémosle al sistema móvil un poquito para que no nos llame la atención. Y obviamente el eje W queda paralelo al eje Z porque yo giré alrededor del eje Z. Entonces, acabo de hacer primero la rotación y después me dice que le traslademos según ese vector P que nos pone de ejemplo. ¿Cuál es el vector P? Este que lo tenemos aquí. Entonces, a todo el sistema móvil yo debo trasladarle a ese punto. ¿Ok? Por lo tanto, como respuesta final después de haber hecho la rotación y la traslación, nos damos cuenta que tengo aquí B', W y U'. Y ya está, miren, el eje B, el eje B, ya está girado a los 180 grados. Y llegamos a esta posición en el espacio, que está aquí. Ahora, analicemos el siguiente caso. ¿Qué pasa si yo hago primero la traslación y luego la rotación? ¿A dónde voy a llegar? Si nosotros primero hacemos eso, de la misma forma, lo primero que vamos a hacer es la traslación. Entonces, voy a borrar un poquito esta primera parte. Entonces, de la misma forma, en el origen tengo tanto el sistema móvil como el sistema fijo coincidentes. ¿Sí? Tenemos aquí el eje B, U y W. ¿Cuál es el primer movimiento que vamos a hacer? Nos vamos a trasladar. Recuerden que aquí va a estar de esta forma. Va a estar W, va a estar aquí B y va a estar aquí U. ¿Por qué? Porque lo único que hice fue trasladarme en este instante. Me trasladé. Después, ¿cuál es el siguiente movimiento? Voy a borrarlo para que no nos confunda. Después, ¿cuál es el siguiente movimiento? Rotar alrededor del eje Z. De la misma forma, el eje Z está aquí. Y voy a rotar 180 grados. Pero si nos damos cuenta, el eje Z está aquí y hay una distancia al eje W. Podríamos decir que hay un radio y ese radio es el vector P. Entonces yo voy a girar alrededor de ese eje Z, algo así en esta trayectoria, por adelante del eje. ¿Sí? Entonces nosotros llegamos a la siguiente posición, que es esta posición 2. Y podemos identificar que no es igual hacer estos dos movimientos. Por eso nosotros debemos tener muy en cuenta cuál es la secuencia de los movimientos. Si primero roto y luego me traslado, o si primero me traslado y luego roto. ¿Estamos de acuerdo? Es importante tener en cuenta la secuencia de los movimientos. Por lo tanto, debido a que tenemos este comportamiento en los sistemas, tenemos dos posibles escenarios. El primer escenario va a ser cuando yo haga una rotación seguida de una traslación. Siempre voy a utilizar estas matrices de transformación homogénea. Ok, si nosotros realizamos primero la rotación alrededor de los ejes X, Y y Z, y después con respecto al eje X, Y, Z, al fijo, yo voy a utilizar siempre estas matrices. Siempre que yo haga primero rotación, primer movimiento, y segundo traslación, yo voy a utilizar esta matriz. ¿Ok? ¿Estamos claros, chicos? ¿Estamos claros? Sí, Esta primera matriz, la número 1, la número A, B y C, hace referencia a que yo voy a rotar la A. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a rotar un ángulo phi alrededor del eje X. ¿Sí?
Esta nos quiere decir que nosotros vamos a rotar un ángulo phi alrededor del eje X, ¿sí? Y segundo movimiento va a ser hacer una traslación según el vector P, X, Y Z. Lo podemos ver muy claramente aquí. Aquí está, miren, la rotación. Si nosotros revisamos esta matriz que le pinto de color amarillo, es la matriz de rotación alrededor del eje X. Y como hago también una traslación, yo voy a tener la coordenada PX, PY y PZ. El escalado y la perspectiva se mantienen en 0, en 1 y 0 respectivamente. ¿Qué pasa si yo hago un siguiente movimiento? Si yo hago una rotación de un ángulo θ alrededor del eje Y y después me traslado según un punto PX, PY, PZ, ¿qué debo ocupar? La ecuación B. Si ustedes observan, tenemos aquí la matriz de rotación alrededor del eje Y el vector que nos indica la traslación. La segunda ecuación sería una rotación de un ángulo θ alrededor del eje Y, porque es la matriz de rotación para alrededor del eje Y, y después me traslado un punto X, Y y Z. Tercer caso, puedo ver que tengo aquí la matriz de rotación alrededor del eje Z y un vector que nos va a indicar un cambio de posición, una traslación. Por lo tanto, esta sería una rotación. Nosotros ocupábamos θ, ¿no? Alrededor del eje Z, y luego me voy a hacer una traslación según el punto o el vector Px, y Z. Entonces, conclusión, si yo hago primero rotación y traslación, debo ocupar estas ecuaciones, dependiendo alrededor de qué eje me esté moviendo. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo hago ahora, miren acá, aquí era rotación y traslación. Miremos acá, ahora es traslación el primer movimiento y una rotación el segundo movimiento. Si primero me traslado y luego roto, yo voy a utilizar estas tres ecuaciones, estas tres matrices. Ingeniero, ¿puede regresar al anterior diapositivo un ratito, por favor? Claro, claro, F y G. Regresamos. Ya, Inge, muchas gracias. Ok. Entonces, nosotros ahora, si hacemos el movimiento contrario, o sea, si seguimos la secuencia contraria, primero traslación y luego rotación, yo voy a utilizar estas matrices de forma respectiva. La matriz número E hace referencia a que yo voy a trasladarme según el vector Px, Py y Pz. Miren, Px, Py ya se extiende y depende del ángulo, y Pz. Ok, entonces en esta ecuación yo primero hago la traslación según el vector Px, Py y Pz, y luego voy a hacer una rotación de un ángulo phi alrededor del eje X. Aquí está, miren. Phi alrededor del eje X. ¿Ok? Voy a meterle esto aquí. La segunda ecuación es lo mismo. Si ustedes observan, yo voy a hacer una traslación según el vector Px, Py y Pz, y voy a hacer una rotación alrededor del eje Y. Aquí tenemos la matriz de rotación del eje Y. Por lo tanto, esta sería la traslación según el vector Px, Py y Pz, y voy a rotar un ángulo θ según el eje Y. Por favor, aquí un poquito esta bibliografía mezcla los ángulos, no se vayan a confundir. Al final del día ustedes, la matriz de rotación que está aquí de color amarillo,
Puedo representarle con cualquier ángulo, alfa, beta, gamma, sigma, sin ningún problema, pero la secuencia es lo mismo, las funciones son las mismas. Por ejemplo, para alrededor del eje Y, siempre va a ser la primera columna coseno, siempre va a ser coseno, 0, menos seno. La siguiente va a ser 0, 1, 0. La siguiente va a ser seno, 0 y coseno. No importa el ángulo como lo representemos, pero esa siempre va a ser el orden adecuado para la matriz de rotación alrededor del eje Y. ¿Entendido? Y lo mismo va a pasar con la matriz de rotación alrededor del eje Z. Si nosotros observamos, tengo aquí la matriz de rotación alrededor del eje Z y también ya tengo el punto de traslación. Por lo tanto, esta matriz va a servirnos cuando nosotros hagamos la traslación según el vector Px, Y, Pz y cuando rotemos un ángulo de sigma alrededor del eje Z. Ok. Nosotros no vamos a hacer todo el álgebra matricial que hay atrás de estas expresiones matemáticas. Este no es un curso de álgebra matricial. Nosotros vamos a utilizar estas matrices como herramientas. ¿Entendido? Entonces, cuando yo haga rotación y traslación, ocupo cualquiera de estas tres matrices según sea el ejercicio que me esté planteando. Y si yo hago la traslación seguida de una rotación, utilizo estas tres matrices según el caso. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, si ustedes observan, ya estamos dando aplicaciones a esta matriz de transformación homogénea. Y ya voy a plantear ejercicios en los cuales hago estos dos movimientos. Recuerden que esta es la matriz de traslación de la matriz de transformación homogénea. ¿Sí? Primer ejercicio. Vamos a ver este ejercicio que nos plantea la bibliografía. Dice que nosotros tenemos un sistema móvil VW y que ha sido girado 90 grados. Entonces, primero que hacemos, este sistema lo primero que hace es rotar 90 grados alrededor del eje X. Aquí lo dice, alrededor del eje X. ¿Cuál es el siguiente movimiento? El siguiente movimiento es una traslación según el vector 8, menos 4 y 12. Y posteriormente se traslada un vector de 8, menos 4 y 12. Siempre con respecto al sistema fijo. Nos dice que calculemos las coordenadas de un vector R que está expresado en el sistema móvil. Calcular las coordenadas de Rx, Ry y Rz del vector R con coordenadas RU menos RUVW menos 3, 4 y 11. ¿Sí? Entonces vamos a analizar este ejercicio que nos plantea. Que de forma gráfica ya está resuelto, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener claro que yo tengo siempre un sistema fijo. X, Y y Z. ¿Sí? Posteriormente, yo siempre voy a tener un sistema móvil en esta posición, coincidentes en el origen. Ojo, vamos a hacer, aquí es W, solo miremos, vamos mirando solo lo que yo marco. Este es U, B y W. Así empieza el ejercicio. Tengo un sistema fijo, color azul, y tengo un sistema móvil, color verde. Los dos son coincidentes en el origen y todavía no hago ningún movimiento. Ni roto, ni me traslado. Nos dice el ejercicio que primero vamos a hacer una rotación alrededor del eje X. Si nosotros vemos el eje X, está aquí adelante. Es este eje que tenemos ahí. Entonces, a todo el sistema de color verde
nosotros le vamos a hacer girar alrededor del eje X 90 grados. Si utilizamos la regla de la mano derecha, nos vamos a dar cuenta que el sentido positivo del movimiento va a ser este. Voy a girar los 90 grados. ¿Ok? De tal forma que si nosotros observamos, el eje B está aquí. Si yo le giro 90 grados al eje B, ¿a dónde va a venir? El eje B va a venir acá. Si nosotros miramos ahora el eje W que está aquí, si nosotros le giramos 90 grados alrededor del eje Z, va a venir acá. ¿Entendemos esta parte, Cristian? Cristian Cordero. Brian Lechón. ¿Sí? Entonces, la posición del sistema móvil, ya sabemos que el eje B vino acá, rotó 90 grados. El eje W, de la misma forma, rotó 90 grados. Ahora se llama W2' y este se llama B'. Y este, como ya también giré, ya se llama VU'. Recuerden que hemos girado 90 grados, eso implica que yo hice este movimiento. 90 grados aquí también y 90 grados aquí también. ¿Entendido? ¿Cuál es el segundo movimiento? Este ya lo hice. El primero ya lo hicimos, este primer movimiento. ¿Cuál nos falta ahora? Trasladarnos al punto 8, menos 4 y 12. ¿Qué coordenadas nos dice que nos traslademos? Vamos a poner de color tomate. En X nos dice 8, en Y menos 4 y en Z 12. Entonces, el eje X sigue siendo este que está aquí hacia adelante, por lo tanto yo voy a marcar 8 unidades. Más o menos sería sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades. Aquí están las 8 unidades. ¿Qué más nos dice? En X menos 4. Eje X, si recuerden que siempre respecto al sistema fijo, sería menos 4. Eje Y. 1, 2, 3, 4. Tenemos aquí 4, negativo. Y finalmente nos dice 12 unidades en el eje en sentido Z. Sería aquí 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 unidades. Entonces nosotros sabemos que le vamos a trasladar a ese sistema móvil a esta posición, a la posición de color naranja. ¿Ok? Y pues le cambiamos, ¿no? El eje U está para adelante, sigue para adelante, como ya ahora le estoy aplicando la traslación, ya se llama U2'. El eje W, miren que está hacia la izquierda de nuestra pantalla, también se mantiene hacia la izquierda de nuestra pantalla. W, 2'. Y el eje B, que estaba hacia arriba, continúa hacia arriba, pero ya se llama V2' porque ya lo hemos trasladado. ¿Qué hice hasta ahorita? Lo único que hice es cambiar tomar en cuenta el sistema fijo y el sistema móvil. Lo único que hice fue moverle al sistema móvil respecto al sistema fijo. Eso es lo único que hice por el momento. Pero él nos da un dato más. Él nos dice que tenemos un vector R que está referenciado en el sistema móvil con coordenadas menos 3, 4 y 11. Entonces, nosotros a ese vector debemos representarle en el gráfico. Vamos a ponerle de color lila todo lo referente al sistema móvil. ¿Sí?
Entonces, nos dice que tiene de coordenadas. Esperamos un ratito que se mueva la pantalla. Ahora sí. Perfecto. Entonces, nosotros representamos ese vector U de coordenadas -3. Aquí está. -3, 4 y 11. La coordenada -3. ¿En qué eje es, por favor, Carlos? Carlos. Carlos Tenorio. Sí, que puede repetir de nuevo. Está un poco entrecortada la señal. Ok, este punto -3, esa coordenada -3, ¿en qué eje debo representar? El -3, ese tiene que ir en X en el plano que está del menos, no, del menos V, no del B, del útil. Decídase, X, B, V, ¿qué mismo? Es justo el vector que sube. Está representado en el sistema móvil ese vector. -3, ¿a qué coordenada representa? ¿Alguien que nos diga? A la coordenada U en el sistema W2'. Ah, sí, esto sería U, esto sería B y esto sería W. Recuerde que está en el sistema móvil. Por lo tanto, a ver, veamos si le podemos extender, arreglarle esto. Vamos a extenderle los ejes en este sistema, ¿ya? Vamos a ponerle, en U necesito -3. El eje U es el U2' que está hacia adelante. Y si yo quiero extenderle, sería algo así. Ya. Para aquí atrás estaría el eje U2' negativo. ¿Qué más necesito? En B tengo 4. A ver, a ver. Ahí, ahora sí lo tenemos. Aquí estamos. Ahora mejora. Listo, chicos, perdón. Entonces, en U necesitamos -3. Sería algo así. -1, -2. Ojalá me alcance la escala, ¿no? Y -3. -1, -2, -3. Por ahí sería. 3 unidades. ¿Sí? En B me dice que son 4 unidades. ¿Cuál es el eje B? Hacia arriba, ¿no es cierto? Sería, no sé, tal vez por ahí. 1, 2, 3, 4 unidades. Y luego me dice que en W es -11 unidades. El W positivo es este. Por lo tanto, el W negativo va a estar en dirección contraria. Algo así. Este sería W2' negativo. Y me dice que es 11 unidades. Aproximadamente sería por ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 unidades. Aquí yo tenía, no coincide en la escala, ¿no? Pero espero que lo entiendan. Sería el -3, este sería el 4 y este sería el -11. Si quieren le ponen el signo, si quieren no le ponen el signo. Por lo tanto, el vector R en el sistema móvil es este que lo tenemos aquí.
¿Sí? Entonces, ¿qué tenía yo? Tenía un vector R que estaba expresado respecto a un sistema móvil. Y aparte de este sistema móvil, lo primero que hice le fue rotar 90 grados alrededor de eje X y luego le hice una traslación según el punto 8 menos 4 y 12. Al final del día, el ejercicio me está preguntando cuáles son o cuál es la posición final de ese vector. ¿Cuáles son las coordenadas finales de ese vector? ¿Sí? Algo así como nos diría el compañero suma de vectores, ¿no? Entonces, al final del día me está preguntando cuál es esta posición final. Esta es la incógnita. ¿Sí? Sí, chicos. ¿Entendido de forma gráfica? ¿Entendido? Díganme que sí. Sí. Sí, ingeniero, sí está entendido. Ok. Denme un segundo, conecto el cargador y continuamos. Gracias, chicos. Listo, entonces. La pregunta es, ¿sabes, Andrés? De forma gráfica ya puedo ver un poquito cuál es la respuesta, ¿no? Pero de forma matemática la pregunta es, ¿cuánto vale Rx, Ry, Rz? Esa es la pregunta. Es más, yo me planteo de una vez la matriz. ¿Qué debo plantear entonces de forma como primer apartado? ¿Qué planteo primero? La matriz de transformación homogénea. Aquí debe ir la matriz de transformación homogénea. La pregunta es, ¿qué ecuación ocupo? ¿La A, la B, la C, la D, E o F? Estamos rotando alrededor del eje X y lo primero que hago es girar y luego trasladar. Veamos aquí. Primero estoy girando y luego trasladando, y como estoy rotando alrededor del eje X, debo utilizar esta ecuación A. ¿Sí? Yo lo voy a copiar un poquito para ganar tiempo. Uy, no eliminar, sino era copiar. Copiar. Entonces nosotros la pegamos acá. P más rápido. Control C, Control V. Aquí está la matriz. Es más, recortémosle que no nos estorbe esto. Ya está. Sí. Entonces, yo ya tengo la matriz de transformación homogénea. Recordamos que aquí tenemos la traslación, perdón, la rotación alrededor del eje X, y aquí tenemos la traslación. Ya está la matriz, que debo solo reemplazar nomás los valores. Pero ¿qué otro dato me falta? Aquí me faltan las coordenadas del vector en el sistema móvil. Sí, aquí iría RU, RB, RW y 1. Y ahora sí encontraría la respuesta. Sí, hagamos rapidito de forma mental estos cálculos. ¿Cuánto les daría?
¿Cómo quedaría planteada la matriz? Quedaría de esta forma. Hacer un poco pegadito todo, ¿no? Rx, Ry, Rz y 1. Es igual. Primera columna, 1, 0, 0, 0. Segunda columna, 0. Segunda columna, el segundo numeral hacia abajo. ¿Coseno de Cero. cuánto? Coseno de 90 es 0, 0. Seno de 90, 1. 1. 0. Tercera columna, 0. Seno de 90, 1, pero está precedido con el signo menos, menos 1. Coseno de 90, 0. Y 0 al final. Cuarta columna, vector de traslación. ¿A dónde me trasladé? ¿Les escucho? 8. 8 menos 4, 12 y el escalado 1. ¿Ok? Coordenadas del vector en el sistema móvil. Menos 3, 3, 4, menos 1. 4, menos 11 y 1. ¿Cuánto nos da la respuesta final? Menos 3 y 8. Aquí sería 5. Todo es 0, 0. Sería menos 11 positivo con 4 negativo. 7. Sería 0, 1, sería 4 y 12, 16. Y finalmente 1. Entonces, yo tengo aquí cada una de las componentes ahora. Tengo 7 en X, perdón, 5 en X, 7 en Y 16 en Z. Si nosotros proyectamos este vector, voy a tener la componente en X, que vale 5. La componente en Y, que vale 7. Y la componente en Z, que vale 16. ¿Ok? Y ahora yo tengo de forma clara cuál es la localización de ese vector en el espacio. ¿Por qué? Porque ya pude, mediante la matriz de transformación homogénea, determinar su posición después de haberse rotado y trasladado. ¿Entendido, chicos? Sí. Vamos a hacer un pequeño taller entonces. ¿Y qué podría volver a poner el ejercicio, por favor? Claro, ya le pongo 10. A ver, déjame poner. Le ponemos. Por favor, entendimos, si no yo vuelvo a repetir sin ningún problema. Inge, una consulta. Dígame. Cuando hagamos el taller, las matrices podemos poner los resultados directamente. Sí, sin ningún problema. Por eso vimos MATLAB ayer. Ya, Inge, gracias. Ok. Inge, Ya le pongo Daisy, deme un segundito. Dígame. una consulta. En el Claro. caso en este caso tenemos solo una rotación de 90 grados sobre el eje X. ¿Qué pasa si el ejercicio nos dice que rota en el eje X 30 grados, después en el eje Y 20 grados y en el eje W, Ajá. perdón, en el eje Z Bueno, 10 tiene grados? más rotaciones. Eso se llama. ¿Pero qué procedería? ¿Hacemos primero la rotación y traslación o hacemos la multiplicación de matrices? Debemos seguir la secuencia. Eso se llama composición de matrices homogéneas. Eso lo vamos a ver la siguiente semana. Alex, ¿ves? Sí. Sí, la siguiente semana lo vemos eso, sí, porque aquí ya no se trata solo de una premultiplicación ni de una posmultiplicación, hay que tomar en cuenta otros factores, ¿de acuerdo? Pero ese es el siguiente tema, mire, me parece que lo puse aquí, no, significado matrices homogéneas, no están viendo las diapositivas, les comparto.
ese es uno de los siguientes temas. El siguiente tema es significado geométrico de la matriz homogénea, que nos demoramos 30 minutos. Y el otro, composición de matrices homogéneas, justo lo que usted quiere saber. ¿Qué pasa si yo tengo varias rotaciones o varias traslaciones seguidas al mismo tiempo? ¿Sí? Entonces, Alex, eso lo vamos a ver la otra semana. ¿Está bien? ¿O necesita ya esa información? No, solo la curiosidad. Perfecto, tenemos que seguir este orden, ¿ya? Vemos el significado geométrico y de ahí es súper sencillo entender la composición de matrices. ¿Sí? Vamos a plantear, esto vamos a borrarle. Esto me estaba pidiendo Daisy. Ahí Daisy, antes de que me olvide. Ya, Inge, muchas gracias. Sí, hagamos entonces lo contrario. Vamos aquí. Hagamos al ejercicio 1, hagamos el procedimiento inverso. Primero entonces, trasladémonos y luego rotemos y veamos cuál es la respuesta. ¿Les parece? Voy a ponerle aquí. Esto se va. Entonces el taller consiste en el ejercicio anterior. Yo primero voy a hacer una traslación alrededor del eje X de 90 grados, seguido de una rotación. No, pues, perdónenme en la vida. A ver, primero voy a hacer, acá estaba, claro, la traslación. Aquí no está a 90 grados, pues. Y vamos a hacer la traslación según el vector 8 menos 4 y 12. Y luego sí, voy a hacer la rotación de un ángulo de 90 grados alrededor del eje X. Y veamos cuáles son las componentes del vector R. Rx, Ry, Rz. Tenemos que hacer el dibujito, Inge, o solo las matrices. Solo las matrices. Yo les sugiero para el examen si practicar el dibujito porque yo voy a pedir el dibujo en hoja milimetrada, ¿no? Y debe coincidir lo que usted haga a mano o en MATLAB con la forma gráfica que usted me va a enviar. Y así que si me olvido, para el examen comprarán hojas milimetradas. Inge, esto le subimos al ABAC. Sí, ya voy a poner el enlace. Es más, ahorita pongamos, es que me olvide. En este instante lo ponemos. Mientras ustedes lo terminan.
Inge, ¿puede regresar a la diapositiva anterior un ratito, por favor? Claro. En el Gracias, gráfico, Inge. ¿no? El enlace solo está hasta 8:20, así que solo los cálculos, plantea la matriz principal y los valores. El enlace se llama Taller 7, Matriz de Transformación Homogénea. 15 minutos con 32 segundos del tiempo que tiene. Mientras yo abro la respuesta más o menos. ¿Qué ecuación debemos ocupar? ¿La ecuación A, B, C, D, E o F? La E. La E, ¿no? Ponerle aquí. Control C. Control B. Cortemos esto. Inge, debemos usar las mismas coordenadas de U, V y W con menos Sí. 3, 4 y menos 11, ¿verdad? El mismo, lo mismo. Ajá. Porque es el mismo vector expresado en ese sistema móvil, pero ahora yo lo que hago es primero me traslado y luego roto. De ahí el vector es el mismo que está representado en el sistema móvil. Por eso acá iría menos 3,
4, 11 y 1. No sé si queda 5 menos 1, 0 y 1, Inge. ¿Sí? Esa es la respuesta. Color azul. Rx vale 5 menos 1, 0 y 1. Esa es la respuesta. Rx5 en Ry1 y en Z0. No hay coordenada en 0. ¿Le salió eso? Sí, Sí, ¿no? Voy a ponerlo de esta forma. Puedo concluir entonces que rotar más rotar eh, y trasladar no es igual a trasladar y rotar. No son iguales. ¿Sí? No tienen la misma posición final. Debemos tomar muy en cuenta eso entonces. En robótica, entonces, ese es un paso muy importante, tener en cuenta los movimientos que vamos a hacer. Toda esta parte que estamos viendo, pues, para las personas que sigan un posgrado, va a ser de mucha ayuda la parte matemática que estamos viendo, ¿sí? Es más, a los estudiantes de bueno, ustedes ya están en décimo, que están saliendo de la universidad, pues invitarles a que estudien el posgrado, ¿no? Continúen con los estudios. Se van a dar cuenta que cuando salgan a buscar su trabajo, se van a dar cuenta que hay gente muy preparada ahora, ¿no? Ahora es muy accesible estudiar un posgrado y se van a dar cuenta que la mayoría de personas que participan, si ya no tienen un posgrado, están estudiando un posgrado, ¿sí? Así que les invito a que se sigan formando, ¿sí? Haciendo un recuento más o menos, tal vez en la época de nuestros padres, de nuestros abuelitos, era suficiente con terminar el bachillerato, ¿sí? Sin ofender. En nuestra época, en mi época, era suficiente con tercer nivel, ¿sí? Y ya ahora en la actualidad, para ustedes de seguro, no es suficiente un título de tercer nivel, tiene que tener uno de cuarto nivel para estar a la par con todos, para estar de forma equitativa con las otras personas que pueden aspirar a un puesto de trabajo que usted también quiera aspirar, ¿sí? Así que lo tomen en cuenta y que sigan un posgrado, se sigan formando más allá de que ustedes no se dediquen a la línea de investigación, se van a dar cuenta que van a necesitar eso, ¿no? ¿No es cierto, Daisy? Sí, Inge, sí, tiene mucha razón. Y para eso entonces tenemos que hacer primero la tesis del pregrado. Así que dedíquense también a la tesis del pregrado. ¿Ok? ¿Les salió ese valor, por favor? Ya les queda 7 minutitos el enlace. Entonces todos verificamos, ¿no? Que nos haya salido 5 menos 1, 0. La posición 5 menos 1, 0 no es lo mismo que lo que me salió acá, ¿no? No es lo mismo que 5, 7 y 16. En el espacio están en otras coordenadas totalmente diferentes. Así que yo siempre debo tomar en cuenta cuál es la secuencia de los movimientos, qué movimiento fue primero y qué movimiento fue segundo. ¿Entendido? Listo, chicos, vamos a dejar hasta ahí porque quiero hacer algo importante que me tiene un poco, no preocupado, pensativo respecto a su proyecto del segundo parcial. Recordemos, por favor, subimos los cálculos rapidito a ese enlace que les queda pocos minutos. El proyecto del segundo parcial lo tenemos aquí. ¿En qué consistía el proyecto? Hacer un artículo de revisión
lo podíamos hacer de forma conjunta con otros compañeros. Se va a hacer promedio con la prueba. Si hay prueba, posiblemente creo que no va a haber prueba. Y es hacer un artículo de revisión con un tema que ustedes van a seleccionar. Pero ese tema va a estar relacionado a, déjenme ver, a robótica industrial, a robots colaborativos en robótica industrial. ¿Sí? Entonces, la primera etapa era seleccionar un tema, seleccionar 5 papers y definir un tema. ¿Entendido? Ese fue nuestra tareita de la etapa 1. La etapa 2, que todavía no estamos en esa etapa 2, es redactarlo. Y la etapa 3 es hacer la presentación. ¿Qué necesito hoy? Quiero que todos, bueno, los que alcancemos el día de ahora, me digan, me definan qué tema seleccionaron. ¿Ok? Así que nos vamos a tomar 5 minutitos. Cada uno va a poner en una diapositiva sus 5 papers, los títulos de los 5 papers. Solo pone así, una diapositiva, unas pocas diapositivas, y pone, si quiere, los 5 títulos de los 5 papers. ¿Ok? Y abajo en una diapositiva 2 me dice entonces, mi paper se va a llamar de esta forma, va a tener este nombre. Si quiere poner algún circuito o algo más de cada uno de los papers, pues usted lo pone sin ningún problema, pero solo tiene 5 minutos. A las 8:20 empiezo revisando qué paper seleccionaron y cuál es el posible tema de su artículo de revisión. ¿Entendido, Andrés? Sí, que está entendido. Ok. Abren un PowerPoint, abren sus 5 papers. En el PowerPoint pongan los temas de los 5 papers. ¿Qué es lo que me interesa? Y en una diapositiva 2, ponga el título que va a llevar su paper. O el posible título. Luego, si le hacemos variaciones, no pasa nada. Pero ya pequeñas variaciones. De tal forma que quiero revisar un poquito que no tengan temas repetidos y cómo le están enfocando la parte de definición del tema y búsqueda de información. Empezamos con André. André. Usted empieza, André. Luego va Kevin. Y luego Brian Joel Flores. Los 3 primeros. Ojalá alcancemos a ellos 3. Y un grupito más. Recuerden que es en pareja, ¿no? Listo, chicos. 5 minutitos. Esperamos y continuamos. Inge, una consulta. Claro. El deber uno, ¿cómo debíamos subir? El deber 1, lo único que tenía que usted hacer es subir los 5 papers. Mira, aquí está. Diapositiva 9, subir 5 papers y como un comentario poner el posible tema. Robots Oye, colaborativos no importa aplicados. si le puse con referencias en los comentarios. No, no pasa nada. Mientras estén los 5 papers y el tema, la información adicional es mejor. ¿Sí? Ya, Inge, gracias. ¿Ok? Puede lavarme las manos 5 minutitos. Bueno, ya quedan 3 minutos y continuamos.
André, le escuchamos, por favor. Aquí está André. Aquí está. Compártanos la pantalla. Inge, Sí. disculpe, yo tengo laboratorio a las 9, no sé si podría retirarme para Sí. llegar temprano. Los que tienen laboratorio se pueden retirar sin ningún problema. Ya, Inge, listo. Muchas gracias. ¿Ok? Que, ¿Y cuándo le presentamos eso, Inge? ¿No les escucho? ¿Cuándo le podemos presentar eso? Ese es lo que nos da del tema y de los papers. Ahorita. Los que tienen laboratorio, no, tranquilos. Yo ya le aviso a Andrés cuándo vamos a hacer eso, ¿sí? Ya, Inge, muchas gracias. Ok. Andrés, recuerde que tenemos que recuperar una clase, la del 23. Todos los que tienen laboratorio pueden salir. ¿André tiene laboratorio? ¿No? Eso. Gracias, André. Buenos días, Inge. una cosita antes de que comience, por favor. Claro. Es que Dígame. la anterior semana yo había faltado porque comenté al presidente del curso que yo tenía una prueba Sí. médica, ajá. Entonces yo no pude subir el deber número 8 de matrices y como no se me cargaba video de la materia, entonces no le pude hacer. Pero los enlaces le permiten subir tareas atrasadas. ¿Por qué no ha subido? Ah, eso no me había dado cuenta, Inge. Súbale tarde. Y cuando Ya. estemos revisando notas, usted me recuerda eso, ¿sí? Porque sí me acuerdo que dijo, yo tengo en WhatsApp también, parece que dijo Andrés que usted no Ujú. podía asistir. Sí, Inge, igualmente el viernes, Inge, eso del ¿Tiene tema, algún documento médico? las pruebas, o sea, los exámenes. Súbale eso. Súbale eso para tener de respaldo, ¿ya? Con eso ya nos acordamos. Ya, Inge, y el viernes también ustedes habían de hecho este tema, pero no sabía que eran parejas. Entonces, Ajá. yo había cogido un tema que es esto de los robots colaborativos, pero con la industria 4.0, pero por lo que Ya. ya he dado ese ejemplo. Y entonces, como es en parejas, o sea, quiero hacer con el compañero Steven Núñez. No hay ningún problema. Ustedes eligen con quién quieren. Déjame Ya, ver en la lista. Yo creo que les puse una lista. Esto cerramos. No. Al final, bueno, no hay problema con. Ya le anoto que va a ser con Steven Núñez. ya listo, Inge. Eso nomás. Y yo también tengo laboratorio el día de hoy, Inge, entonces. Y Sí, él defiende entonces para el tema. se pueden retirar sin ningún problema. Igual Ya, nosotros de esta actividad vamos a hacer la siguiente clase. ya, muchísimas gracias, Inge. Ok. Ah, André nos estaba compartiendo. André, pero yo necesito los 5 papers. ¿Dónde están los 5 papers? Pero el encabezado, ¿no? El tema. Quiero ver que de qué universidad es, de qué año. Ah, ya, ya, Inge. ¿Tiene a la mano los papers? A la mano están en las descargas, ya le veo ahí. Porque solo puse los links nomás. Yo quiero ver el paper, el encabezado, Ya, ya le descargo ahorita. para ver quién es el autor, en qué año. Saben sacar paper de la India, de lugares desconocidos. La idea es ver que sea de alguna universidad, de algún instituto adecuado. Alex, ¿tiene listo tal vez? Ah, no, Kevin nos Sí, va a sí escribir. tengo listo, ¿lo puedo compartir? Sí, sí, por favor, Alex, compártanos, Alex, hasta que André se organice. Uso y aplicaciones de los robots colaborativos en el campo médico. Ok. ¿Y los papers dónde están? Alex, los papers.
Los 5 que usted subió. Sí, ahorita le comparto la carpeta, disculpe. Ok. Ya le estoy abriendo ahorita los papers, disculpe. Ok. Ya, Inge, ahorita le comparto los papers. Ya, ahí no sé si puede verlos. Ya, se cargó el primero. Improve, Human Improve. Ya voy a ponerle desde el primero. Está quitando. Bueno, en realidad le puse 9, Inge, entonces ahí vamos con estos. Ya, solo el encabezado y ya, nada más. Usted decide lo luego. ¿De qué se trata este paper de forma general, a breves rasgos? Ya, es de lo que, bueno, eso es un robot que se encarga de censar lo que es la actividad en la piel y es es basado en teleoperación. Entonces le voy a bajar para que vean los gráficos, ahí se entiende más. Entonces, como ven, ¿sí puede ver el gráfico en ese momento? Sí, puedo ver. Le voy a bajar un poco. Entonces, como vemos, el médico se encarga de teleoperar el robot colaborativo y ahí tiene en la punta, tiene un dispositivo de diagnóstico. Ahí más arriba está que menciona que es también tratado para el COVID y ese tipo de enfermedades básicamente que no se pueden tratar personalmente porque son virus desconocidos. Ok. ¿Qué parámetros, por ejemplo, mide? No sé, temperatura, presión. ¿Qué le mide al paciente? Ya, en el gráfico mismo vemos, en la gráfica de acá, dice que chequea físicamente y mentalmente las condiciones. El tipo de sensor no le podría decir, ingeniero, en este momento. Y también nos dice operación remota estándar con instrumentos médicos, entonces ahí sí debería ver exactamente qué instrumentos tiene. Ya. Siguiente paper. ¿Sí lo puede ver? Sí, podemos ver. Ya, este en cambio es igual de cuidado, pero hacia las personas que tienen, como dice ahí, cuidado, un control remoto para los que tienen problemas de demencia, se podría decir. Y es para ser controlados en lo que es el hogar, en ambientes caseros, es lo que nos ¿Ya menciona. tiene alguna imagen, algo? Sí, quiero mostrarle aquí. Sí puede ver la imagen al lado derecho. Sí. Ya, entonces de la misma manera vemos cómo está el médico especialista y está tratando ahí al paciente que en este caso tiene una enfermedad mental. Como sabemos, los pacientes es colaborativo teleoperado. Perfecto. Teleoperado por el caso de esta enfermedad. Ya, para esta enfermedad, ok. Ya tendría 2 comparativas, ¿no? Para COVID, algo así, y para demencia. Demencia. Siguiente paper. Ya, en este sí podemos ver. Sí. Ya, este en cambio es un robot colaborativo que va a ayudar en lo que son daños en las articulaciones. Entonces déjeme buscar un dibujo acá. Bueno, la matemática, déjeme ver si hay un dibujo más. En la derecha estaba ese dibujito. Aquí está el dibujo. Aquí le vamos a la izquierda. Entonces, como vemos, se coloca la extremidad, en este caso que sería el brazo, al robot colaborativo y se encarga de monitorear y hacer la parte de, ¿cómo se podría decir? De rehabilitación. Exactamente. Rehabilitación. Entonces mide que no sea muy forzado para la persona, que se ajuste a la necesidad de ese momento. Ya, interesante. Siguiente paper. Ya. Eso es lo que necesitamos, ¿no? El tema y una captura de imagen que nos ayude a entender de qué se trata. Se trata sobre lo que es el robot colaborativo en lo que son las cirugías. En este caso nos menciona cirugía mínimamente invasiva, o sea que que la recuperación del paciente va a ser pronta, no va a causar una operación, cortes grandes. Entonces aquí en el lado izquierdo se ve una imagen de cómo podría ser. Déjenme ver si abajo hay una imagen real. No creo. Ya, aquí, en el lado derecho vemos ahí. Ese es hecho con un robot colaborativo, pero similar a lo que se hace ahora con las operaciones. Se me fue el nombre de la palabra. ¿Por laparoscopia? Exactamente. Pero en este caso ayudado o asistido por un robot colaborativo.
Ya. ¿Y el último cuál es? Mm, Este es el mismo del anterior, como vemos para rehabilitación. Rehabilitación, así que Ya. sería el mismo, cambiamos entonces a otro. ¿Pero cuál seleccionó? Porque yo le pedí 5. Ya estaban Sí, 4. sí, este es el quinto, pero le menciono Ah, que ya. es Es, igual al mismo tema que ayuda a la rehabilitación. Ya, aquí el que se puede ver en pantalla, que es igual para operaciones, pero en este caso no solamente mínimamente invasivas, sino para operaciones en general. ya. Y aquí vemos, déjame buscar un gráfico que En se pueda. marzo del 20. Claro, ponemos la fecha. Claro, esto. Sí, 2020. Ya. Ya, aquí Esa, podemos ver que se encarga en este como vemos que es un catéter, entonces se está encargando de no solo operaciones eh, ya. como el anterior que vimos, sino en introducir un catéter. Supongo que esto es para alguna prueba de corazón o algo Ajá, así. alguna arteria, algo debe ser. Ajá, para limpieza o para ver. ¿Puedes subirle un poquitito a esta gráfica? Poquitito, poquitito, Ahí, poquitito. Este está interesante. ¿Qué hace? ¿Qué hace ese campo electromagnético? ¿Qué será? Y que tiene que enfriarse porque tiene un montón de ventiladores ahí. No lo leyó. ajá. No, en este caso ahí sí, ingeniero, no le podría decir, no, Listo. no le Yo ya estaría ves. mintiendo. Entonces estamos alineados por los robots colaborativos enfocados al área de la medicina. Y usted va a comparar un poquito. Yo lo que alcancé a ver es de aplicaciones para la teleoperabilidad y para operaciones, podría ser. Sí, cirugía. Sí, perfecto. Entonces no se agrandará mucho el tema, ¿no? Usted solo hable de lo que me mostró ahorita, de Ya, cirugías y de cómo la ventaja que tienen de que estos pueden ser teleoperados. Porque habría más aplicaciones, pero no se extienda mucho. Suficiente esas dos. Sí, ya, esas dos y estaría bastante bien. ya, hija. Ok, gracias, Ya. Alex. Listo, dejo de compartir. Sí. André, estamos esperándole. André nos va a dejar sordos. Sí, aquí estoy. Ya, compártanos. Lo mismo, André. Ok, suba. Primer paper. Súbale todito al paper. A ver, esto que dice diseño e implementación de una celda autónoma. No, nada de tesis, de pregrado, posgrado, nada de tesis. Este no sirve, ¿no? Artículos científicos. Ok, siguiente. Opción 2. Robots colaborativos, una nueva era en automatización industrial. Bájale un poquito y cuál es la aplicación de este documento. Yo le veo que habla de forma general. Habla, sí, es de forma general sobre todo los robots colaborativos en la Sirve, industria. necesito una aplicación, tampoco sirve. Y es del 2014. ¿Qué más? ¿Alguna otra opción? Sí, pero eso está aquí, ya lo comparto.
mira, Quiero ver el PDF. esto está cerrado en GPF. Ya les dije cómo tienen que desbloquearse. Muchas gracias, André. Por favor, cuidado, se repite la materia. ¿Quién más era? Kevin. ¿Está Kevin? ¿O tiene laboratorio? Creo que tiene laboratorio. Y alguien más era, no recuerdo quién era. Flores. Flores. También tiene laboratorio. David Catota. No, yo no tengo laboratorio. Entonces, compártanos, Flores, Brian. Que nos queda poco tiempo. Hoy me voy a retirar 10 minutitos antes porque tengo una reunión. Proyecto. Diapositiva 2. Sí, está bien, pongan la 2. Aquí puse los encabezados. Ok, dice el primer paper que está en la parte superior, ¿de qué se trata? Para el control y navegación. El tema general es sobre la detección de colisiones para robots industriales colaborativos. Detección de colisiones para robot color. Ya. Ajá. Entonces, Interesante. ahí fui viendo los papers. El primero hablaba sobre la detección y navegación para el control de los robots colaborativos. Ya. De igual manera, en el segundo habla ya de forma general en la detección de colisiones para industriales colaborativos basados en el Deep Learning. Ya. En el tercero igual está un sistema de multicolección, el detección de multicolección para igual manera robots industriales colaborativos. Implementan diferentes técnicas. Entonces mi intención era como que comparar las diferentes técnicas que usan los diferentes autores. Perfecto. ¿En qué técnicas hay, por ejemplo? Por ejemplo, aquí está por medio de sensores, vi otro paper que está aquí, Ya. que usa mediante sensores. Aquí en cambio hace el rol ay, ¿cómo decir? Sí, que la dije, pero era la rigidez articulares. Para el rol de la rigidez articular para la detección de colisiones en los robots industriales. Otro, en cambio, está en la visión artificial, para la Ya. detección de Ya. colisiones. Para detección para colisiones, ya. Estos son Está- los 6 papers que saqué hasta el momento. Ya. Entonces, cada paper debe describir alguna técnica, algún método, algún Ajá, sistema sensorial para detectar las colisiones de los robots colaborativos. Ese va el enfoque de su paper. ajá. Usted va Más a o hacer menos la una idea era como comparativa. comparar. Ajá, hacer una Ujú. comparativa de las diferentes, no sé si son métodos o formas que existen para detectar la colisión de articulaciones de un robot colaborativo. ¿Sí? Entonces, al final del día, usted va a llegar que de estos 6, ¿no? De estos 5 papers, de estas 5 técnicas, la mejor es esta por estos motivos. ¿Sí? Porque tiene estos rendimientos, porque tiene estos valores de eficiencia en la tabla de este paper, nos dice que la eficiencia es tal. Entonces usted justifica no porque usted quiera decir que es el mejor, sino en función a los datos. Si el paper 1 solo le dice que este es el mejor porque es el mejor en ese ambiente, no estaría tan bien justificado, ¿no? Si el paper 3 me dice que este es el mejor porque hicimos las mediciones, estas son las tablas, esta es la eficiencia, esta es la repetibilidad, entonces pesa más el que tenga más información, ¿ok? Y Ok. el año importa en los papers. Sí importa, yo les puse 2000, déjenme ver qué año les puse yo. Ah, no les he puesto año a ustedes. Y por eso es Déjenme. lo pregunto. No, no importa el año, a ustedes no importa el año. Porque si de aquí es de 2012. No, no pasa nada. Ah, Y ya. si no les escribí, no importa el año. Ese es el más antiguo. Ok. Gracias, Brian. Ya. Listo, chicos. Vamos a dejar la clase aquí hasta el momento, ¿sí? Vamos a continuar de aquí la próxima clase con estas revisiones un poquito. Andrés, nosotros necesitamos recuperar la clase del jueves. ¿Cuándo la vamos a recuperar? Ya lo hablo con los compañeros, ¿cuándo tienen tiempo? Y lo que podríamos hacer es esta actividad que es muy importante, ¿no? Porque si hubiera cambios,
ya lo haríamos con tiempo para que ustedes lo escriban. Recuerden que la siguiente etapa está cerca. No, Inge, todavía no hemos llegado a ningún ¿Qué acuerdo tienen con los los compañeros. lunes? ¿Qué tienen los lunes a las 9 de la mañana? O de 9 a 11. Yo tengo autoría de tesis. Ya. ¿Y los demás? Labor social, Inge. Los demás. También tutoría, Inge. ¿Quién dijo también? David Catota. Ok. Bueno, está pendiente Andrés. Converse un poquito con los compañeros. Vea mi horario en el ABAC de la universidad. Ahí está mi horario. Y no en el ABAC. Se llama en el repositorio de la universidad. Pone mi nombre y ahí sale mi horario, ¿no? Revísela en mi horario cuando le cuadra a usted, a mí, y planteamos soluciones para recuperar esa clase. Ya, Inge. Listo. ¿Ok? Listo, chicos. Vamos a dar por finalizada la clase del día de hoy. Inge, ¿Alguien una una pregunta? pregunta. Dígame. ¿Vas a seguir con la revisión de los temas? Sí, vamos a seguir con la revisión. La próxima clase el jueves, ¿no es cierto? El próximo clase el jueves, sí. O sea, pero para el viernes ya tenemos que entregar ya el artículo, Sí. según las fechas. Las correcciones que llega, por eso quería yo hacer el lunes. Pero igual, las correcciones que llegáramos a hacer, usted ya no las tomaría en cuenta para el escrito, sino que le tomaría en cuenta para la presentación, porque ahí tendría una semana más. Ah, ok. Ya. Sí. La idea era recuperar el lunes, pero si no pueden el lunes, las correcciones que les llegue a hacer, lo hacemos para la presentación, ya no porque el paper, porque no nos daría tiempo. Yo les daría la corrección el jueves, harían lo que les alcance a hacer de correcciones tal vez en una tarde, porque el viernes ya tienen que subirlo, me parece. ¿Entendido? De todas formas, ustedes más o menos ahorita con los tres compañeros que ya presentaron su idea, ya tienen ya un enfoque general, una idea global de qué es lo que queremos, hacia dónde vamos, ¿no? Robots colaborativos en aplicaciones. Y las aplicaciones tienen que ser un poco semejantes para hacer una comparativa de algo equitativo, ¿no? Listo, chicos, damos por finalizada la clase del día de hoy. Otra consulta. Dígame. En el caso de mi persona y de mi compañero, vamos a hacer sobre robots colaborativos para el área de cirugía. Y se está repitiendo un poco con el del primer compañero. ¿No hay problema eso? Si hay un problema, no tienen que ser los mismos papers. ¿Usted en qué se va a enfocar? ¿Para cirugías también? Sí, yo iba a hacer sobre la saturación y la laparoscopía para mínimamente, ¿Qué? una cirugía mínimamente invasiva. ¿Y qué va a comparar entre las mínimamente invasivas? Algunos modelos de brazo, algunas técnicas, algunos tipos de operaciones mínimamente invasivas. Los sistemas de los robots, por ejemplo, vi que había uno que se llamaba sistema de Da Vinci, que es un sistema con varios tipos. Perfecto. Y el otro era con técnicas de manipulador, decía, robot manipulador. Entonces son dos diferentes modelos de robots. Es como que ya está repetido con lo de Alex, ¿no? Pero Inge, disculpe, el del compañero Alex va, digamos, como que en general a la medicina, porque el mismo título del compañero dice medicina, no dice cirugía. En parte de eso, Sí, pero justo eso fue. En diferentes Justo ámbitos. eso fue la realimentación que le dimos. Si usted escuchó, le dije, solo enfóquese en la teleoperabilidad del brazo colaborativo y en las cirugías. Solo hablar de eso y justo lo que ustedes me comentan, lo que quieren hacer. Ay. Entonces ya lo cambiamos. De todas formas, voy a revisar hoy tarde, hoy voy a revisar la etapa 1 de toditos y voy a hacerles la retroalimentación de los temas para que todos tengan una idea general, ¿de acuerdo? Y con eso también ya tendrían esta semana, si hay algún cambio, ustedes ya lo tienen presente. Sí, déjenme revisar hoy, Luis, Andrés, déjenme revisar hoy en la tardecita, reviso sus papers, veo el tema que le han enfocado y les doy una retroalimentación, estén pendientes. O les digo que lo cambien definitivamente a otra aplicación. Bien, listo, no hay problema. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Gracias. Ok, listo, chicos. Hoy tengo que retirarme unos 10 minutitos antes, como les había mencionado, ¿sí? Damos por finalizada la clase el día de hoy. Buen día para todos.
Hasta luego, chicos.